Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Saludos cordiales a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Les saludamos desde el Camino 99.7 FM y también desde YouTube y de Spotify en el podcast. Estamos agradeciendo también que ustedes estén muy pendientes de las actualizaciones semanales de nuestros programas en las plataformas. Ustedes pueden poner incluso ahí una campanita, una alerta para que cada semana cuando estas actualizaciones lleguen, pues ustedes sepan cuándo es el momento de vernos. Mi nombre es Glenda Sandoval y hoy quiero comentarles que estamos en la serie Jesús en el Antiguo Testamento y vamos a desarrollar el tema de Jesús en los libros históricos. Para iniciar, tengo el agrado de presentar a nuestros invitados. ¿Qué tal, Wally? Wally Palacios, bienvenido. Hola, Glenda. Hola, Sergio. Estamos bien emocionados de estar acá nuevamente, gozándonos estos temas, aprendiendo con ustedes. Y cabal platicábamos fuera de micrófonos cómo cada vez que uno se mete a estos temas y a la palabra, descubre uno cosas nuevas, cosas que tal vez pasó de noche en algún momento determinado y uno dice, wow, no lo había visto así. Pero a ese entusiasmo es el que queremos contagiarlos a ustedes por aprender de la palabra. Así que muchas gracias por estar allí. Muchísimas gracias, Wally. Bienvenido, Sergio Carrillo. Hola, amigos. Es un gusto contar con ustedes en este programa, que nos pueda acompañar, que pueda, como decía Wally, junto a nosotros, emocionarse, sentir fe de lo que la palabra de Dios nos habla. Si usted quiere seguir explorando, lo invitamos a que se quede con nosotros esta siguiente hora y que juntos podamos descubrir las maravillas que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Así es. Déjenme decirles y recordarles que en el programa anterior hablamos sobre el Pentateuco y ahora vamos a hablar junto con nuestros invitados de los libros históricos del Antiguo Testamento y vamos a conocer en dónde está Jesús. En realidad Jesús está en todo. Amén. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Te imaginas la Biblia sin la historia de personajes como Sansón, como Ruth, como David, como Elías, como Esther? No. Imposible, ¿verdad? Gracias a Dios por haber incluido sus historias en la Biblia. Y así podemos identificarnos con sus luchas, sus debilidades y también con sus victorias. La Biblia no se calla nada, nos lo hace saber todo. Muestra los aciertos y también los errores de estos grandes personajes bíblicos. Al fin y al cabo, no eran muy diferentes de nosotros. Y aún así, fueron usados por Dios para hacer la diferencia en su época y en esa sociedad en donde ellos vivían. Los libros históricos del Antiguo Testamento relatan la conquista de la tierra prometida, el establecimiento del reino de Israel, su decadencia y su exilio. Sin embargo, muchas veces se leen solo como relatos de batallas, como relatos de reyes, juicios divinos, sin reconocer la presencia de Cristo en ellos. Pero en el Antiguo Testamento Jesús es mencionado de diferentes formas, con diferentes nombres, pero su presencia está presente de manera implícita. Jesús mismo corroboró que su presencia se encuentra en el Antiguo Testamento. Y voy a citar Juan, capítulo 5, versículo 46. Al ser desafiado por líderes religiosos, les explicó que Moisés ya había escrito sobre él. Y es Jesús hablando, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y Jesús dijo que todo el plan divino desde el principio apuntaba a él. Desde las primeras páginas de Génesis hasta el final de Apocalipsis, Jesús está presente y activo. Aunque el Hijo de Dios no vino a la tierra hasta un punto específico en la historia, Él está incluido tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento revela nuestra necesidad de un Salvador y predice su venida, preparando el escenario para su entrada en el mundo. Aparece en las profecías, se estima que son más de 300 profecías del Antiguo Testamento, que hacen referencia a Jesucristo. Algunas se cumplieron durante su vida terrenal y algunas están pendientes de cumplimiento.
Y también en las cristofanías, que son las manifestaciones visibles de Cristo o las apariciones preencarnadas del Hijo de Dios que encontramos en libros como Génesis, Jueces, Segunda de Reyes, Daniel. La falta de una visión de Cristo hace que estos libros históricos del Antiguo Testamento se perciban nada más como historias desconectadas de la obra redentora de Dios, cuando en realidad contienen tipos, sombras y profecías que apuntan a Jesús como el Rey definitivo. Y los invito a que me acompañen en nuestro texto clave. Hoy lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Acompáñennos, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento y específicamente en los libros históricos. El problema es que al no ver a Jesús en estos relatos, se pierde la riqueza de la revelación progresiva de Dios. En figuras como Josué, David, Salomón, encontramos prefiguraciones de Cristo. Y en la historia del pueblo de Israel vemos la anticipación del reino de Dios y la necesidad de un redentor que cumple las promesas de Dios de manera plena. Y en este primer bloque vamos a hablar de Jesús como el verdadero Rey. Bienvenido, Wally. Amén. Gracias, Glenda. Pues miren, es que es impresionante cómo podemos nosotros encontrar, si vemos detenidamente en los relatos, que no son solo historias, como decía Glenda. Uh-huh. No es solo, qué bonito la historia de David y Goliat y Salomón ok. Pero en medio de todo eso hay mensaje que debemos prestarle mucha atención, porque pudiésemos tener al Señor tan cerca que no lo reconozcamos como aquellos que iban en el camino, y no el camino FM, de Emaús. De Emaús, ¿verdad? Y platicaron con Él ya resucitado y decían, no ardía nuestro corazón, y estaban así como, pero dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y es nuestra oración hoy, que el Señor nos abra el entendimiento para que podamos entender las Escrituras y podamos ver palpablemente a Cristo cada vez que tomemos nuestra Biblia y la leamos, la estudiamos, la escudriñamos, pero sobre todo que la apliquemos. Amén. Así es. Entonces vemos acá, en este primer punto, cómo David representa a ese descendiente, a ese patriarca, por así decirlo, del cual, de esa línea genealógica, iba a venir el Cristo, es decir, el Señor Jesús. Por eso es de que en varios relatos de los evangelios ustedes pueden ver que se refieren a Jesús no solo como hijo de Dios, no solo como hijo del hombre, sino también como Jesús, hijo de David. Ten misericordia de mí, le decían las personas, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿pero por qué le decían hijo de David? ¿Será que realmente era hijo literal de él o se refería a su descendencia davídica? A eso se refería. Y aquí tenemos que hablar acerca de los pactos. Si nos vamos un poquito atrás, ya hablamos un poquito en el programa anterior de cómo se dio el protoevangelio, esa promesa que el Señor le dio a la mujer, es decir, a Eva, ¿verdad? Que su simiente iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Ahí vemos un primer pacto adámico, ¿verdad? Que el Señor está declarando. Más adelante vemos un pacto no ético con Noé. Luego vemos el pacto con Moisés, ¿verdad? Que tiene que ver con la ley y cada pacto. Pero antes de eso está el pacto con Abraham, ¿verdad? Cómo le promete el Señor a él un descendiente y que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, etc. Hasta que llegamos acá a David.
donde el Señor también le promete un reino eterno, que en su trono, en su silla, se iba a sentar aquel que iba a venir a redimir, aquel que iba a venir a reinar, y a ese rey era el que los israelitas, los judíos de aquel entonces estaban esperando cuando el Señor Jesús vino, y empezaron a reconocerlo como el Mesías, y lo querían ver como un libertador político que iba a imponer su reino y iba a quitar el imperio romano de aquel entonces, etcétera. Pero el Señor les dice, miren, el reino de los cielos se ha acercado, pero ese reino es primeramente en nuestros corazones. ¿Verdad? Claro. Entonces, no un reino ya de imponerlo acá. Eso es más adelante. La primera venida de Cristo, que venía de esta descendencia de David, era para instituir su reino en los corazones en un estado de humildad, pero posteriormente, en su segunda venida, ya va a venir a sentarse en ese trono. Ya va a venir a reinar por un periodo de 1000 años, etcétera. Pero eso ya es otro tema. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque esto es parte de lo que vemos en los cursos bíblicos de Express. Valga la publicidad. Sí. Es cierto. Pero les llamamos a que si usted no se ha involucrado, porque vemos una panorámica de todos estos temas. Correcto. Busque la página de Facebook Vida Real TV, Propósito de Discipulado, y mande un mensaje ahí por Messenger. Diga, yo quiero saber, yo quiero inscribirme en la próxima ronda, y con gusto le agregamos a la base de datos para que le llegue la información. ¿Sabes? Para que se quede ahí picado. Entonces, el segundo libro de Samuel 7, 12 a 13 dice, hablándole a David, ¿verdad? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su trono para siempre. Ahí está declarando el pacto davídico, ¿verdad? Que prácticamente no se ha terminado de cumplir. Así es. ¿Verdad? Ya en parte sí, porque ya vino el Señor Jesús, nacido de mujer, según la carne, etc. Entonces, Mateo 1:1 empieza declarando, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Interesante. ¿Por qué menciona primero a David y no a Abraham? ¿Verdad? Ese ya es otro tema. Se los dejo ahí en el tintero. ¿Va? Pero ahí hay una promesa bien interesante, porque está diciendo, miren, se está cumpliendo la profecía. El rey que venía prometido, aquí está, hijo de David. El rey que venía a dar esperanza no solo a los judíos, sino también a los gentiles, hijo de Abraham, al cual le dieron la promesa, en ti serán benditas. Todas aquí está. Y ahí continúa con toda la genealogía. Pero es interesante, ¿verdad? No es casualidad lo que la Biblia describe, ¿verdad? Y es interesante ver cuántos años pasan después de que David recibe esa profecía de segundo de Samuel. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti. No era un de ti inmediato. Exacto. Iba a pasar cierto tiempo, ¿verdad? Uno de tu linaje, le estaba diciendo, de esta misma línea va a seguir. Y más adelante vamos a ver cómo David también viene de quién eran los abuelos de David, y vamos a investigar un poquito de eso. Así que usted no se despegue, porque esto sigue más conectado que nunca. Y es interesante ver cómo esa profecía se llega a cumplir y cómo es específicamente este reino, porque el pueblo esperaba a un rey que los iba a libertar, pero ellos decían, sí, nos va a libertar de la opresión del pueblo de que nos está sometiendo, que son los romanos. Y entonces le dice Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Él lo que les está aclarando es, miren, aquí no vamos a hacer una revolución. La revolución es una revolución espiritual, ¿verdad? Prácticamente si lo hubiéramos querido poner en ese contexto. ¿Verdad, Wally? Sí, cabal. Sí, y es que él dijo, yo he venido a causar división, dice, y controversia lo que el Señor decía. Pero sí, y es que es bien interesante porque al final de cuentas, toda esta parte que está declarada acá, como Cristo, como descendiente prometido de David, anunciaba la promesa de ese reino eterno. Anunciaba cómo iba a ser descendiente literalmente de David. Y si usted es acucioso y va a ver la genealogía, llega desde Jesús y se va para atrás. Correcto. Lucas lo menciona de otra forma, pero al final es lo mismo. Habla de un reinado espiritual y eterno, no el físico necesariamente, como creían los discípulos. Ya el Señor ya había resucitado, ya se iba,
Y le preguntan todavía, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Como quien dice, ya yéndose al Señor y él agarrándolo. Miren, no les corresponde a ustedes saber esto ahorita, no, pero recibirán poder. Y él les habla del Espíritu Santo. Porque como que le dicen, miren, ahorita estamos cerrando una etapa y viene una nueva etapa. La etapa de la gracia, la etapa de la iglesia, la etapa del Espíritu Santo, etc. Otro tema, ¿verdad? Está hablando acerca del cumplimiento de la institución del nuevo pacto, que también más adelante está descrito en Jeremías, ¿verdad? Ya no iba a estar la ley en tablas de piedra, sino iba a estar en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, ese cumplimiento del nuevo pacto y cómo el Señor también en la Pascua, le hablamos la vez pasada de esto, ¿verdad? En el programa anterior, y de la institución de la Santa Cena, habla del nuevo pacto, ¿verdad? Cómo ese nuevo pacto, ese pacto de gracia, ese pacto prometido, está ahorita todavía en funcionamiento, ¿verdad? Ahorita estamos partícipes nosotros por medio de la gracia. Entonces, interesante, ¿va? Cómo David era una figura, una sombra, Salomón, todos ellos cometieron errores, no fueron reyes perfectos, pero eran una pequeña sombrita de lo que habría de venir más adelante. Y es que yo me imagino al pueblo recordando esta promesa, porque muchas generaciones pasaron y entonces ellos, pero va a venir un rey, pero va a venir un rey, pero va a venir un rey. Y esa es nuestra esperanza siempre, anhelo, recordar esa segunda venida de Cristo y decir, pero va a venir el rey, ¿verdad? En algún momento Dios sabe en qué momento Él va a venir. Pero quiero entonces que hablemos acerca de otro personaje y es Josué. Josué, si usted recuerda, es quien guió a los israelitas hacia la tierra prometida y es considerado como una forma prefigurativa o anticipada, también podríamos traducir ese término, de Jesús, quien lleva a los creyentes al reino celestial. Y el nombre en este caso en hebreo de Josué es Yahvé, es salvación, que es el mismo de Jesús, solo que en griego, ¿verdad? Aquí no nos vamos a hacer muchas bolas en la terminología de uno u otro, pero lo que queremos dejarle es la similitud que tiene, ¿verdad? Y no es una coincidencia. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y yo quiero que hagamos una comparación entre Josué y Jesús. Y hay 3 aspectos que yo quiero tocar. El primero es el liderazgo y la guía, porque Josué lidera a los israelitas hacia la tierra prometida, mientras Jesús es considerado como el líder y la guía de los creyentes hacia una vida eterna y al reino de Dios, ¿verdad? La segunda consideración es la tierra prometida. Josué llevó a los israelitas a la tierra prometida, que era un lugar físico en este momento. Ese era hacia donde ellos se estaban moviendo, mientras Jesús lleva a los creyentes a la tierra prometida espiritual, ¿verdad? Ahí ya puede ver usted 2 características que se cumplen en ambos. Y la tercera es una nueva alianza. Jesús es visto como una figura que cumple la promesa de Dios a Israel en la tierra de Canaán. Mientras que Jesús es la promesa cumplida de un nuevo pacto, y esto ya nos lo hablaba Wally y nos lo explicó bastante bien hace unos minutos atrás. Así que, si usted no lo emociona esto, yo le diría, siga con nosotros porque tenemos todavía más. Y quiero que vayamos juntos a Hebreos 4, del 8 al 9. Dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por lo tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y es que en el Antiguo Testamento el concepto de reposo o descanso se introduce la primera vez en el relato de la creación. Ahí lo podemos ver. Después, más adelante, Dios promete este descanso, ya lo vimos en la tierra prometida, en Canaán, pero esta generación al entrar a la tierra se vio en incredulidad, en desobediencia, y eso permite que no lo alcancen este descanso. Pero el descanso que Dios promete se encuentra su cumplimiento final en Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Mateo 11, 28 y 30, donde dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para sus almas. O sea, hablamos aquí de un descanso espiritual, ¿verdad? En el otro hablábamos de la tierra prometida de Canaán, era un descanso de la opresión, un descanso de ser asediados por enemigos, ¿verdad? Y entonces dice en la parte final, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces el descanso se caracteriza por una liberación de carga. ¿Qué carga diría alguien? La carga del pecado. Usted y yo somos pecadores. Y es Jesucristo el que nos libra de la carga del pecado, de la ley y del esfuerzo propio, porque aquí ya no tenemos que hacer más sacrificios, ¿verdad? El sacrificio fue uno, Wally también nos lo explicaba, y ese sacrificio fue suficiente. No fue para cubrir, sino fue un sacrificio total. Y entonces ya no tenemos que hacer nada por nuestras propias fuerzas. Ya no tenemos aquella carga de tengo que hacerlo para cumplir esto, ¿verdad? Y es un descanso que proviene de la fe, de la confianza en que esa obra está terminada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que podemos ver entonces en este segundo personaje, Josué, a Jesús, el verdadero Josué, podríamos decirlo de esa manera. Exacto. Entonces todos estos personajes, como hemos podido ver, prefiguraban en lo que ellos desarrollaron de una forma literal, como el Señor Jesucristo lo vino a cumplir también acá, en su ministerio, en su vida y todo lo que Él vino a desarrollar en nuestro beneficio, para, así como este Josué introdujo a Israel, que fueron ya las generaciones más nuevas, ¿verdad? Porque de todos los que salieron, solo 2 entraron, ¿verdad? Él y Caleb, ¿verdad? Correcto. Y ahí todos los otros ya se habían muerto. Sí. Pero ellos sí pudieron entrar a ese reposo, sí pudieron entrar a esa tierra prometida, que es lo que el Señor quiere que ahora, después de que salimos de Egipto como figura del mundo, como dice la palabra, que podamos ahora ser trasladados por medio de nuestro Señor Jesucristo a esa vida en abundancia. Y al hablar de abundancia, vida en abundancia, no hablamos de abundancia material necesariamente, aunque ya viene por añadidura, ¿verdad? Correcto. Pero una vida en abundancia espiritualmente hablando, desarrollándonos en el fruto del Espíritu, en los dones del Espíritu, en el reposo del Señor, etcétera, etcétera. Ok. Veamos entonces ya como último punto de este segmento, cómo podemos ver al verdadero Rey de Justicia en el Señor Jesucristo. Recordémonos que todos los reyes que estuvieron antes de la línea de Judá, que venían siendo los que de la línea davídica, por así decirlo, en cuanto a la descendencia, iban a prefigurar, pero ninguno de ellos fue perfecto. David, correcto, por ser el hombre conforme al corazón del Señor, falló. De hecho, él quería construirle templo al Señor. Le dijo, no, tú has derramado mucha sangre, has sido un hombre de guerra, lo va a hacer tu hijo. Viene Salomón con su sabiduría, ustedes saben, dice, ¡ala, qué magnificencia! Y todo. Y en primer libro Reyes 19 está la reina de Saba o Sabá, y le empieza a decir, mira, ahora que miro todo lo que oí, supera. No era, pero ni... Sí. Ni el 10% de lo que quedaron cortos. Y ella le dice en uno de los versículos 10-9, en Primero Reyes, dice, Jehová tu Dios bendito que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Pero ustedes saben, con toda la sabiduría que Salomón tuvo, no le alcanzó y falló para no apartarse de los caminos del Señor. Así es. Y su mamá le decía, no es bueno para un rey darte el mucho vino. No es bueno para el rey tener muchas mujeres. No es bueno. ¿Y cuántas tuvo Salomón? Más de 1000, ¿verdad? 1000, ¿verdad? 300 y 700 concubinas. Entonces todo eso hizo que su corazón se apartara de los caminos del Señor. Imagínense complacer a 1000 mujeres. Correcto. Los que estamos casados nos cuesta complacer a nuestra esposa. Sí. Imagínate a 1000 y todos, claro. Imagínate, le pedían, no, que haceme culto a tal Dios, no, que haceme, y ahí se fue la perdición de Salomón. Entonces todos esos reyes solo eran como una sombrita, ¿verdad? No eran perfectos, pero el verdadero Rey de Justicia, que está descrito en Apocalipsis 19-16, que es el Señor Jesucristo,
Dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, el único que pudo llenar todos los estándares habidos y por haber fue él. De hecho, él reivindicó a Adán, por eso le llaman el postrer Adán, ¿verdad? Porque lo que primero Adán no pudo, él sí lo pudo hacer. Correcto. ¿Verdad? Entonces ahí podemos ver muchas cosas más. Pero viendo esta parte del verdadero Rey de Justicia que está descrito acá, nos habla de cómo este Señor Jesucristo, que es el verdadero Rey de Justicia, va a traer un reinado perfecto. No como de los reyes de la tribu de Judá, que todos tuvieron, si ustedes hacen cuentas en los reyes de Israel y los reyes de Judá, y dice, y fulano de tal hizo lo agradable delante de los ojos del Señor. Y de otro, no, y este no hizo lo agradable. Y son más los que fallaron que los pocos que hicieron algo agradable a los ojos del Señor. Pero este reinado va a ser perfecto. También se da el cumplimiento de la promesa que está en 1 Reyes 19, ¿verdad? Ahí nos habla acerca de Salomón, pero Cristo, como ese verdadero descendiente de David prometido, cumple esa promesa como un rey justo, sabio, llevando a cabo ese plan divino de redención. Ahora también está la comparación con los antiguos reyes de Israel, que hablamos un poquito, ¿verdad? Sí, eso te iba a decir, que está muy interesante porque en tu primera parte del relato nos contabas acerca de esos reyes, que esos reyes eran imperfectos, eran reinados humanos. Así es. Por lo tanto, a veces hacían lo agradable, a veces no hacían lo agradable. A David le dijo, tú has derramado mucha sangre, ¿verdad? Lo hará tu hijo Salomón. Y ahí podemos ver ciertos contrastes entre un reino que es celestial, que es un reino perfecto, y un reino que es de esta tierra, que es de este mundo, que es un reino imperfecto. Pero viendo un poco y observando a Salomón, sabemos que Salomón era conocido por el tema de la sabiduría, ¿verdad? Sabemos que al tener 1000 mujeres, la sabiduría ahí ya no reinó tanto, sino que, como decías, ríndele culto a esto, ríndele, y se fue perdiendo. Pero podemos ver que esa característica por la cual se resalta a Salomón, lo podemos ver encarnado también en Cristo, porque Él es la sabiduría perfecta, ¿verdad? Es completo. Ahí podíamos ver una prefigura, digámoslo, a través de Salomón, y podemos ver entonces que muchos de estos reyes tenían ciertas características, pero al ser humano iba a fallar, ¿verdad? Habían limitaciones, ¿verdad? Y cada una de esas limitaciones hicieron que ellos cometieran errores, que cometieran pecados, y que al final pudiéramos decir, el reinado de Jesucristo es el reinado perfecto. Así es, totalmente. Así es, vamos a un corte y regresamos. Lecciones de sabiduría. El sabio de corazón hace suyo los mandamientos. El necio de labios acabará por caer. Proverbios 10:8. Aquellos que buscan ser sabios entienden que acatar los mandamientos y la instrucción son esenciales. Es cierto, la corrección no es nada cómoda, nos confronta al presentarnos nuestros errores, mas quien la acepta y hace un esfuerzo consciente por mejorar sus acciones, a su tiempo podrá cosechar la bendición que esto trae consigo. Hoy te animo a que cambiemos esa perspectiva negativa de la corrección y seamos personas que, a pesar de cometer errores, buscan intencionalmente agradar el corazón de Dios. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento y lo estamos identificando en los libros históricos a través de las historias de los reyes y de todo lo demás. Ahora hablemos entonces de Jesús en los jueces y también en los reyes que nos presentan estas historias, estos libros históricos en el Antiguo Testamento. Sergio. Gracias, Glenda. Y vamos a irnos al libro de Ruth. ¿Sabe usted? El libro de Ruth habla acerca
de un redentor, para Ruth en este caso, ¿verdad? Y es Booz. El relato bíblico en Ruth 4:14 dice, bendito sea Jehová, no te dejó hoy sin pariente redentor. Esta declaración la dan las mujeres al ver el nacimiento del hijo de Ruth y de Booz, y esto fue lo que exclamaron. Vamos un poquito al contexto bíblico. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo es que esta historia se lleva a cabo? Y es que en el antiguo Israel el concepto de redentor era crucial. El redentor tenía la obligación de cuidar de la viuda y de los hijos del pariente difunto. Recuerde usted que Ruth y Noemí quedan sin parientes, ¿verdad? Ruth se va con Noemí y le dice, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y encuentra al pariente redentor, Booz. Y entonces, en ese momento, hablando un poco del redentor, yo les contaba que tenía la obligación de cuidar al de la viuda, de los hijos del pariente difunto, asegurando la continuidad de su linaje y propiedad. Y es que en el bloque anterior vimos que Jesucristo viene del linaje de David. Wally nos decía, nos citaba el texto bíblico en el cual decían Jesús, hijo de David. Y vamos a ver un poco acerca de esta genealogía. Y Ruth confió en el Señor y Él la recompensó con su fidelidad, dándole no solo un esposo, sino además un hijo, Obed, un nieto, Isaí, y un bisnieto. Y aquí viene la parte emocionante, David, el rey de Israel. Y entonces aquí vemos cómo el linaje sigue su camino, el diseño de Dios para cual en la profecía estaba dada, que iba a venir y que iba a ser descendiente de David, sigue el rumbo. Y es a través de esta figura de redención. Ruth no tenía esperanza. Ruth prácticamente había quedado sola y desamparada, pero entra en el relato bíblico Booz a ser esa figura de redención, que es Cristo, lo podríamos ver en el Nuevo Testamento, donde ahora Cristo es nuestro redentor, ¿verdad? Y entonces, a través de este hijo y de este pariente redentor, que en este caso Noemí está teniendo en sus brazos, ¿verdad? Dice, mira Noemí, el Señor nunca te dejó sin redentor. Y hoy podemos ver que Dios nunca nos dejó a nosotros sin un redentor, ¿verdad? Aquello que platicamos en un programa anterior, que decía aquella separación, hoy la podemos ver que a través de Jesucristo nuevamente se logra. Sí, y fíjate Sergio y Glenda que cuando vemos estos relatos y usted lee el libro de Ruth al principio, ellos tuvieron una vida trágica. Correcto. Sí. Los dos hijos de Noemí se mueren, ellos se quedan viudas, todas, ¿va? Ella y las dos nueras, se quedan sin casa, sin herencia, sin nada. Entonces podríamos decir cómo esas circunstancias el Señor las utilizó para que se cumpliera su plan eterno. Correcto. Preparado de antemano. Porque alguien decía, ya Ruth hubiera podido decir, bueno, voy a agarrar mi camino, voy a hacer vida en otro lado, pero no, ella dijo, tu Dios será mi Dios. Yo voy a ir donde tú vayas, tu pueblo va a ser mi pueblo. Y era moabita, ella no era ni siquiera del pueblo judío, ¿verdad? Pueblo, entonces viene y se da esta situación que nos comentabas, ¿verdad? Buenísimo. Entonces vemos prefigurando ahí en esa historia, mencionaste a Booz como una figura de Cristo. Correcto. Pero podríamos ver a Noemí como una figura del Espíritu Santo, guiando a Ruth, diciéndole, anda y haz tal cosa. Ve y te acuestas a sus pies. Ve y haz tal cosa. Mira qué tal otra. Entonces está guiando. Entonces nosotros, como la iglesia, porque Ruth viene a prefigurar la iglesia de Cristo, ¿verdad? Prefigurando cómo esa guianza nosotros debemos estar atentos a escucharla. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con nuestro Booz, con nuestro Redentor, con el que nos va a llevar al cumplimiento de su propósito y de sus planes que Él determinó desde mucho antes.
Y lo dijiste, nació el bebé, ahí viene el abuelo, todo lo que viene de la línea de David, Así ¿verdad? es. Entonces, interesante. Y nuevamente vemos que encaja, ¿verdad? O sea, esto no es Ajá. una cuestión al azar, sino Sí. que Dios, como lo mencionabas, Wally, tenía un plan. Exacto. Y ese plan hace Ujú. el encaje perfecto para que siga cumpliéndose la promesa de lo que él había hablado, de que iba a venir del linaje de David, pero antes tenía Así que es. venir Ruth Ujú. con Booz para que esto se diera. Exacto. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ujú. Nuevamente hace referencia este texto a la palabra redención por su sangre, el perdón de pecados. Ujú. Se nos revela que Cristo Jesús tenemos la redención, eso quiere decir la liberación del pecado y del poder del pecado en Ujú. nosotros, ¿verdad? Y el perdón de nuestros pecados, gracias a la abundante gracia de Dios, manifiesta en la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ese sacrificio del que hemos hablado en la cruz es el que nos da acceso y nos libera, porque hablamos de una liberación también, y entonces es vos como una prefigura de Cristo. Esto es emocionante y más con lo que nos añadiste ahí también acerca de Noemí, ¿verdad? Ujú. Cómo iba guiando, ¿verdad? Sí. Cómo iba hablándole. Entonces, haz esto, Ujú. ve acá, ponte acá, Ujú. etcétera, ¿verdad? O sea que muy, muy emocionante y podemos seguir explorando Así entonces la Sí. siguiente. Sí, entonces, mire, que es interesante todo esto, porque como decía Glenda al principio de la serie de estos programas, la revelación en la palabra del Señor es progresiva. Así es. Partimos de Génesis, Ujú, cómo le ujú. dio la promesa al Ujú. protoevangelio a la mujer, que su simiente, y cómo en el transcurrir de la historia, en el Pentateuco, los libros históricos donde estamos ahorita, y más adelante, me imagino que vamos a ver libros proféticos, etcétera, cómo se va acercando el zoom y vamos viendo Ujú. más claro. Por ejemplo, en Isaías, cuando está relatando el Oh, sí. sufrimiento del Mesías, lo vemos palpablemente en el Nuevo Testamento, güey. El Señor lo lee en un rollo, en una sinagoga, le dice, hoy se cumplió esta profecía. Ujú. ¡Ah! correcto. Imagínense. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque la revelación en la palabra va progresivamente. Pero al principio vemos solo figuras, vemos sombras, no lo vemos tan claramente, pero sí podemos ir viendo cómo el mensaje del Señor está allí codificado, como decías, Sí. ¿verdad? En el otro programa. Amén. Veamos entonces un poquito acerca de a ese Cristo, a ese Mesías, como el siervo sufriente en el libro de los Salmos. Recordémonos que no todos los salmos los escribió el rey David, Sí. una gran parte sí, pero muchos salmos son considerados salmos mesiánicos. Ujú. ¿Por qué? Porque hablan mucho, y aquí solo vamos a tocar uno. Como les digo, hay una profecías mesiánicas, específicamente hay un montón. Y que todas se cumplan en la persona de Jesucristo no es casualidad. Las probabilidades son una en no sé cuántos miles de millones. Entonces, esto que en los Salmos está descrito, el mismo Señor lo dijo en el Nuevo Testamento, fue parte de ese cumplimiento, pero estaba hablándonos que el Mesías en su transitar acá, en su ministerio acá en la tierra, iba a padecer. Y el mismo Señor Jesús le decía a sus discípulos, porque es necesario que se cumpla lo que está escrito acerca de mí. Y él les anunciaba su muerte. Correcto. Y Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo te va a pasar eso? Y hasta Ujú. le cayó, ¿va? Pero ya es otra historia. Aléjate Pero bueno. de mí. Así es, Satanás le dijo. Pero bueno, la cuestión es que viene acá el Salmo 22:1 y dice el salmista, ¿va? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está parte del relato del Salmo. Ujú. Pero ¿será que el salmista, obviamente hay un relato ahí, pero aquí estaba profetizando algo que el mismo Señor Jesucristo exclamó a gran voz, según Mateo 27:46, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí podríamos meternos a un montón de desgranar teológicamente y todo eso, pero al final recordémonos que si Cristo llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad y el Señor Dios aborrece el pecado, Ujú.
cuando vio que el pecado estaba encima de su hijo, él le dio la vuelta a su rostro, pero no a su hijo, sino al pecado que llevaba sobre sí, ¿verdad? Porque era parte del sacrificio que él estaba llevando, fue algo temporal. Entonces, ese sufrimiento que él tuvo que padecer nos correspondía a nosotros llevarlo. Correcto. A nosotros nos correspondía estar en la cruz. Nosotros nos correspondía haber muerto. Miren, todo lo que él padeció, ser abofeteado, ser latigado, todo, ser humillado, todo era parte de que a nosotros, como consecuencia del pecado, nos correspondía padecer. Pero ahí donde se ve el gran amor de Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque nos metemos en Cristo. Entonces, ya el Dios Padre no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo. Bien interesante el sacrificio del Señor Jesús. Entonces, esta parte del siervo sufriente, y hay varios salmos, usted lo va a encontrar, cómo está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos anuncia el sufrimiento y la humillación de la cual iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. Ahí a lo largo del Salmo se describen sufrimientos intensos, burlas, desprecio, agonía física, y todos estos aspectos nos van y nos apuntalan a la crucifixión del Señor Jesucristo, donde Él fue ridiculizado y despreciado por muchos. Aún los que estaban a la par de Él, ¿verdad?, le decía, sálvate a ti mismo, y de ahí sale el relato del otro ladrón. Bueno, dicen algunos, de los dos eran ladrones, pero uno sí se arrepintió. Le dijo, no, hombre, Señor, acuérdate de mí. Y él le dio la promesa de estar ahí. Luego está también esas profecías de la crucifixión. El Salmo 22 contiene descripciones que se cumplen de manera asombrosa en cuanto a la crucifixión del Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice, como un perro me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malvados. Salmo 22, 16, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús fue rodeado por los enemigos. Él dice, y él mismo dijo, todo el tiempo estuve enseñando ahí libremente, y ahora vienen de noche con palos como que fuera un perro. ¿Verdad? Entonces, se cumple acá, ¿verdad? Luego dice, me han partido mis vestidos. Salmo 22, 18. Entonces acá se menciona cómo los soldados romanos lo sortearon, ¿va? Y se repartieron las vestiduras del Señor, y ahí se ve cumplido esta parte, ¿va? También podemos ver esta parte de lo que es la entrega y la redención que el Señor nos da. Y este salmo habla de la entrega de ese sufriente, de ese siervo sufriente en cuanto a la muerte, pero también a esa esperanza de redención. Ya nos hablabas también acerca de eso anteriormente con Ruth, ¿verdad? Noemí y vos, ¿verdad? Y aquí al final de ese salmo que estamos leyendo se menciona que proclamará su justicia a un pueblo que nacerá. O sea, dando esperanza a ese pueblo que iba a venir posteriormente, que poniendo su vista en él, iba a ser salvo. Entonces, esa obra redentora que ofrece salvación y justicia para todos. Entonces, este siervo que sufre en el Salmo 22 es considerado una representación de ese siervo mesiánico que se anticipaba y que decía va a sufrir, va a padecer, ¿verdad? Pero que también se menciona en Isaías 53, como les comentaba anteriormente, ¿verdad? Y estos pasajes que son mesiánicos, de hecho Isaías se considera como el evangelio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esos pasajes destacan ese sufrimiento que el Mesías y su papel iba a desarrollar como redentor, como siervo, llevando sobre sí nuestras iniquidades, nuestros pecados, cumpliendo así parte de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en él. Amén. Amén. Sí. Sergio, Y es ¿quieres que, agregar algo? sí, es que me pone a pensar y me muestra el amor de Dios para cada uno de nosotros, Sí. mis amigos que nos escuchan y los que me acompañan acá, es poder ver el amor de Dios que da a su Hijo. Su Hijo padece todos estos sufrimientos que Wally nos narraba, como ese siervo que es sacrificado, ¿verdad? El cordero que es inmolado, también dice la palabra, y cómo nos muestra, lo único que puedo llegar a pensar es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Totalmente. Así que si esto lo llena de fe, lo llena de esperanza, quiero decirle, Dios le ama, el Señor anhela estar con cada uno de nosotros,
Y lo podemos ver en el siguiente, también en la siguiente representación, Wally, Amén. que es Jesús, el templo verdadero. Correcto. Vemos acá entonces cómo, se recordarán que ya hablamos un poquito antes acerca del tabernáculo de Moisés. Sí. Pero más adelante, cuando David está en su palacio, dice, bueno, ¿cómo es posible que yo esté aquí cómodo en mi palacio, así bien con acabados de última generación para aquel entonces? Y la presencia del Señor, el arca, esté ahí en una tienda. Es ahí donde le viene la idea de hacer el templo, pero el Señor le dice, no lo vas a hacer tú, etcétera, lo va a hacer tu hijo. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, 18, donde está relatada la dedicación de ese templo que Salomón ya había hecho, que les llevó un montón de tiempo hacerlo, oro, material. Usted puede leer ahí cómo fue que fue fabricado ese primer templo, cual fue destruido posteriormente. Pero dice, en este verso dice, pero ¿es verdad que Dios habitará con los hombres en la tierra? En su relato, así como quien dice, ¿cómo es posible si no ni aun los cielos pueden contenerte, ni sostenerte y el espacio contenerte? O sea, haciendo esa comparación, como quien dice, tan grande es Dios que va a habitar en una casa tan chiquita. Ese templo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Pero más adelante, Juan 2:19, el Señor Jesús, haciendo referencia, dice, destruid este templo. Obviamente ahí se refería al segundo templo, ¿verdad? Correcto. Que había sido reconstruido, etcétera. De hecho, también hay un curso que habla de eso, Judaísmo, el segundo templo, etcétera. Picándolos, ¿va? Para que... Es que es interesante, ¿va? Claro. Pero dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces le empiezan a decir cómo va a ser eso, si esto se construyó en no sé cuántos años, etcétera. Pero él no se refería a ese templo físico. Se refería a su cuerpo, a su templo, ¿verdad? Que, como dijimos también anteriormente, el Señor Jesucristo tabernaculizó, habitó entre nosotros, su presencia, la presencia de Dios mismo se hizo presente aquí en la tierra. Y estaba hablando acerca, obviamente, de su muerte, iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro y se iba a levantar, ¿verdad? A eso se refería. Pero ¿cómo vemos entonces a este Jesús como el templo verdadero? Recordémonos que primero estaba en el tabernáculo, la presencia de Dios, representada en el arca del pacto y todo eso. Luego el templo de Salomón fue destruido, luego en el segundo templo, pero le dicen, miren, no me refiero a eso. El verdadero templo soy yo. Correcto. Más adelante, nosotros tenemos el privilegio de ser el templo de Dios mismo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Imagínense qué privilegio el que tenemos. Correcto. Entonces, pero vamos acá y dice que esa promesa de la presencia de Dios relatada en 2 de Crónicas 6:18, y es una pregunta que Salomón hace con un tono de asombro y reverencia hacia esa idea de que ese mismo Dios grande del universo podía habitar entre los hombres. ¿Cómo iba a ser posible, verdad? Y en ese contexto de ese templo físico que él había construido. Luego, obviamente Dios con los hombres, dice a lo largo de la historia bíblica, hay un anhelo profundo de la presencia de Dios entre su pueblo. Este deseo se convierte en una promesa en Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Sí, estaba profetizado y luego en el Nuevo Testamento. Será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entre parte de sus atributos, ¿verdad? Luego vemos a Cristo como el verdadero templo. Juan 2:19 dice acá que Jesús se refiere, como ya dijimos, a su cuerpo, ¿verdad? Como templo. Y al decir destruyan ese templo, lo levantaré, hablamos también de que su muerte y su resurrección. Ahora bien, también viene un tema en cuanto al reemplazo del templo físico. Cristo mismo cumple la función de ese templo al ser la manifestación de Dios en la tierra. En él la presencia de Dios no está limitada a un lugar físico, sino que se encuentra en su persona. Pero recordémonos, cuando el Señor resucitó y previo a irse en la ascensión, y miren, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque la presencia misma de Dios, parafraseándola, estoy yo aquí nomás. Pero si yo me voy, les voy a mandar el espíritu de la promesa. La promesa cumplida. Correcto. Que es el Espíritu Santo morando en nosotros.
Ahora nosotros somos la presencia de Dios, la luz y la sal de este mundo, que vamos a sazonar, que vamos a alumbrar, que vamos a llevar esa luz a los que necesitan porque están en las tinieblas, siendo nosotros mismos ese templo. Por eso nos dice, cuidemos este templo, ¿verdad? No contristemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos templo, somos habitación de Él. ¿Ok? Entonces, partimos de ahí, de lo físico, templo físico, a lo espiritual. Correcto. ¿Verdad? Nosotros somos templitos, por así decirlo, de Dios, por tener la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, también se da el punto del anhelo de la presencia de Dios. Fíjense que acá se da el cumplimiento de la profecía, esa promesa de que Dios habitaría entre su pueblo, se cumple plenamente en Cristo. Así de sencillo. Y Él es el cumplimiento de la esperanza de Salomón, donde Dios no solo visita, sino que habita permanentemente en los hombres. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo venía sobre las personas, venía sobre, digamos, Sansón y hacía estragos, ¿va? Y se iba. Venía sobre David y mataba leones, osos, gigantes, y se iba. Venía y así iba y venía. Pero ahora en el Nuevo Pacto está permanentemente dentro de nosotros. ¿Todo a causa de qué? Del sacrificio del Señor Jesucristo, del verdadero templo que vino a habitar, a tabernaculizar entre nosotros. Y también nos da, obviamente, esperanza futura. Esperanza futura cuando ya sea el reino milenial, la presencia misma de Él acá, y la continuidad ya más adelante, tema de los tiempos del fin, cuando Dios mismo venga acá a la tierra. Correcto. Y habita en medio de nosotros. Pero en medio de todo esto, quisiera instarles, como decíamos al principio, de que alguien pudiera decir, yo no percibo tan cerca a Jesucristo, yo lo he aceptado, yo sé que está en mi corazón, pero no lo puedo ver en la Biblia. ¿Por qué no hacemos una oración, verdad, Sergio? Para que así como los que iban en el camino de Emaús, hablando quizás con Él y no se daban cuenta que era Cristo el que iba con ellos, ¿verdad? Pero no fue hasta que dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, esa es una oración que el Señor me ponía en mi corazón que pudiéramos hacer, ¿verdad? Para que el Señor nos abra a todos nuestro entendimiento, que la iluminación del Espíritu Santo abra nuestros ojos, ilumine nuestros ojos, y que cuando abramos la Biblia podamos ver a Cristo ahí en los relatos, en las historias, en las promesas, en los libros proféticos, en todo. Porque Él está de principio a fin, ¿verdad? Así es. ¿Querías agregar algo antes de que oremos, Sergio? Creo que es emocionante y como nos lo planteabas, ver cómo ese Dios, en todo el relato que hemos estado viendo del Antiguo Testamento, siempre se ha acercado a nosotros. Siempre ha querido estar junto con nosotros a través del templo, que eran físicos, ¿verdad? Su presencia manifiesta en ese lugar, hasta hoy que a través de su Espíritu Santo nosotros podemos ser portadores de su presencia. Así que yo quisiera dejarlos, amigos, antes de que oremos, con ese pensamiento. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él ha querido y quiere habitar con nosotros. Amén. Oramos rápidamente y te devuelvo el tiempo para cerrar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy así como aquellos que iban en el camino de Emaús, pidiéndote que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos, que podamos verte en todo lugar y en todo momento, pero sobre todo en las Escrituras, Señor, para que podamos saborearnos, para que podamos disfrutar, Señor, esa porción de la palabra que leamos y que se haga vida en nosotros. Te lo pedimos a cada uno de los que nos están escuchando o viendo, Señor, y sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Glenda. Amén, claro que sí. Y la verdad es que es una verdad tan hermosa que Cristo sea el centro de la Biblia. Amén. Y ciertamente en eso es el centro de nuestras vidas, para que nosotros le demos gloria y para que nosotros nos sintamos completos. Ha sido de verdad un tiempo hermoso que el Señor nos ha permitido en este programa que dice la Biblia, y los invitamos para que ustedes busquen del Señor en la Biblia, ciertamente. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?